Aló, ¿me confirman que se me escucha? Se escucha perfecto. Ok, muchas gracias. Ya, dos cosas. Primero, puntos por el chat. Me molesta que me hablen, así que por favor por el chat. Segundo, te dedico el discurso, Oliver, porque te voy a dedicar todos los discursos como eso. Segundo, o sea, tercero, porque dije que iban a ser dos personas. Un saludo a alguien en esta sala. Esa persona sabe quién es, así que eso. Ya, para ver. Dos. Dos líneas de análisis por las cuales vamos a ganar este debate. El primero va a ser demostrando que la supervivencia del mundo laboral se da mejor de nuestro lado de la casa. Esto lo va a ser sumamente importante porque no entramos a la universidad solo por diversión, entramos a la universidad porque queremos conseguir trabajo más adelante. Eso implica necesariamente que si logramos demostrar que vamos a estar mejor en el trabajo y en este tipo de lógicas en nuestro lado de la casa, terminamos ganando. Pero dos, también a nivel social, ¿no? O sea, no solamente social, sino a nivel personal, porque no conseguimos trabajo ni nos insertamos en este tipo de mundos simplemente porque queremos, sino también porque pensamos que eso nos va a lograr hacer felices de cierta manera. Vamos a ver a través de esas dos líneas de análisis. En el sentido que vamos a probar, uno, cómo esto beneficia a las personas en su conjunto, a través primero de la escuela y luego de la universidad, y esos son los dos puntos. Primero, veamos cómo esto ayuda a nivel de las escuelas, ¿no? Porque noten, ¿por qué las escuelas entran en este debate? Es porque las escuelas se adaptan dependiendo de las necesidades de las universidades. Porque esto es cierto porque noten, los colegios funcionan a través de lógicas de prestigio, a través de lógicas de quién logra meter más niños a las mejores universidades, pues probablemente el colegio con más legitimidad y el colegio al cual el mayor número de personas van a entrar porque tiene legitimidad y le va a ir bien, ¿no? Esto es importante porque significa que van a cambiar su sistema en tanto cambien los sistemas de universitarios. Porque esto es importante por lo siguiente, y es que cuando cambia el sistema y se pone a uno de creatividad, a uno del cual tenemos que enseñarles otro tipo de lógicas, probablemente los niños van a estar significativamente mejor a través de tres niveles. Uno, y aquí es importante, a nivel de un nivel de reversibilidad. Y es que noten, en el lado de la casa de contraparte es irreversible no haber aprendido a sociabilizar de manera correcta cuando eres pequeño, porque es cuando eres pequeño cuando eres capaz de sociabilizar con tus amigos, de aprender a tocar un instrumento musical mucho más fácil, porque es cuando eres pequeño cuando eres más susceptible a caer en estas lógicas. Es por eso que se dice que los adultos, cuando eres más grande, ya no tienes un punto de reversibilidad, o sea, es irreversible si ya no puedes cambiar tu personalidad, ¿no? Eso es algo que es exclusivo de cuando eres pequeño y es exclusivo de cuando, y por qué esto no es simétrico, y es que noten, tiene que ver con un enfoque. Cuando en el status quo priorizamos aprender las materias, inventarle las materias a los niños, es necesariamente cuando estas personas aprenden a memorizar más y aprenden a hacer ese tipo de cosas y creamos literalmente un círculo de robots en los cuales todos aprenden las mismas materias. Ahora, cuando somos pequeños y nos enseñan distintas áreas de la creatividad, distintas áreas de la sociabilización, pero necesariamente hay un lado mucho más importante que en su lado de la casa. Pero hablemos también cómo su lado es mucho más moldeable, ¿no? Tiene que ver con lo siguiente. Probablemente, y aquí vamos a explicar cómo les va a ir bien en la universidad, a pesar de haber entrado necesariamente por creatividad en medicina, tiene que ver con lo siguiente. Probablemente las universidades también se adapten a este tipo de modelos. Si es que yo fui aceptado a medicina por mis habilidades de creatividad, probablemente las universidades vean eso y vean que todos entraron por capacidades distintas. Probablemente hayan clases de nivelación en las cuales estas personas pueden llegar a estar todos al mismo nivel y ahí puedan entrar directamente a distintas habilidades. Porque esto es importante. Esto es importante porque explica cómo si es que contraparte se fumó algo y piensa sacar un punto en el cual las personas no van a poder sobrevivir a la universidad necesariamente porque en su lado de la casa, o sea, porque en nuestro lado de la casa van a entrar por otro tipo de motivos, eso termina siendo falso porque necesariamente las universidades se van a terminar adaptando, ¿cierto? Luego hablemos sobre otro punto y tiene que ver con lo cual no es posible adaptarse. O sea, cuando ya estoy grande, probablemente si no desarrollé habilidades sociales, cuando era más pequeño, necesariamente esto me va a afectar de sobremanera, porque probablemente, y aquí es importante también, la supervivencia del mundo laboral. En todas las carreras, en el status quo que vivimos en un mundo capitalista, la contactocracia es un hecho. Yo sobrevivo en base a contactos. Yo sobrevivo en el periodismo en base a cuántos amigos tiene mi papi, cuántos amigos tiene mi mami y cuánto dinero tiene en su bolsillo, ¿no? Esto es importante porque entonces, a través de las habilidades sociales, es el mundo en el cual voy a conseguir trabajo. Las únicas como diferencias en los cuales no pasa eso son carreras como medicina, pero en la gama de trabajos en los cuales vivimos en los demás necesariamente son mucho más amplias, necesariamente en carreras artísticas, en carreras como de medios, en otro tipo de carreras necesariamente vivimos en una contactocracia desde su lado de la casa donde no voy a poder hacerlo eso de manera significativa. Veamos entonces cómo esto no es simétrico, porque ahora contraparte podría hacer un punto de decirme como ya, pero en nuestro lado tampoco como que vamos a ser simios y que no puedan contactarse, sino que probablemente podamos hacerlo también, ¿no? Aquí tengo varias respuestas. Primero,
a nivel de cómo funciona el status quo. Creo que es falso intentar probar que todas las personas tienen alguna habilidad creativa o algún nivel alto de sociabilización. Creo que por eso es que hay niños a los cuales se les facilita más y les va mejor en el mercado laboral, y creo que cuando nivelamos a todas estas personas para que todas puedan contactarse, o sea, servir en ese sentido, creo que estar mucho mejor, no solamente a nivel laboral, que es algo muy importante, sino también a nivel personal, que es la segunda línea de alce por la cual vamos a ganar, que es en nuestro lado de la casa, cuando tengo autoconocimiento, por ejemplo, cuando tengo mayores habilidades para tratar conmigo mismo, para estar mejor yo mismo, es cuando significativamente estoy mejor. Porque no, conseguir trabajo no es un bien en sí mismo, entrar a la universidad no es un bien en sí mismo. Son valiosos porque entendemos que nos pueden dar una mejor vida, porque entendemos que puedo conseguir trabajo y puedo estar mejor. Sin embargo, eso no es lo único valioso en sí mismo. Yo quiero estar mejor porque quiero tener una mejor vida, pero eso se logra a través de tener autoconocimiento y de sentirme bien conmigo mismo, a través de los niveles emocionales, cuando estoy más preparado desde el colegio para tener ese tipo de nivel de habilidades. Y aquí hay que hacer una exclusividad, y es que actualmente el sistema escolar no se preocupa de la salud mental de los niños necesariamente, no se preocupa de que tengan buena salud mental, porque no es parte de las capacidades. Es decir, miren en Japón todos los niños están piteados necesariamente porque la gente no se preocupa por ellos de esa manera. Creo que es importante hacer ese matiz. Voy a la baja. ¿El proceso de adaptación de las universidades y de los colegios va a ser sencillo, va a ser lineal? ¿De qué forma funciona en tu mundo? Ok, ¿puedes repetirlo, por favor? No entendí, no escuché. El proceso de adaptación a todo este nuevo sistema, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser sencillo? ¿Va a ser lineal? ¿Cuál va a ser el coste de hacer todo este proceso? Ya, claro. El coste de hacer este proceso es, de nuevo, va a ser probablemente paulatino. Es decir, a través de cierto tipo de edades necesariamente van a cambiar este sistema, y ahí es cuando los niños van a poder acceder a esto, literalmente como se hizo en Chile, cuando cambiaron de la PTU a la PA, o sea, de la PCU a la PTU a la PAES para hacer una prueba de transición intermedio, para después que no sea un cambio tan brusco. Creo que el punto sobre cómo se va a hacer no termina siendo tan relevante del status quo, porque incluso si es que fuese lo más relevante y haya un pequeño margen en el cual la gente va a estar afectada, creo que es significativamente más importante a nivel cuantitativo más adelante cómo se van a ver estas lógicas, pero también a través de cómo va a mejorar la vida de los niños. ¿Cómo hemos ganado este debate desde el primer discurso? A través de las dos análisis. Uno, sobrevivencia en los trabajos. Creo que es necesariamente importante poder trabajar, o sea, poder sobrevivir en el mundo contactocrático en el que vivimos, y eso es exclusivo de nuestro lado de la casa, porque en su lado es cuando las personas tienen menos de ese tipo de habilidades, o al menos están muy desequilibradas. Es los niños que tuvieron suerte y aprendieron a sociabilizar de pequeños son los cuales les va mejor. Es en nuestro lado de la casa cuando podemos aprender a nivelar eso. Pero todos, y creo que en realidad ponderativamente es más importante, estamos más felices con nosotros mismos cuando de pequeños nos enseñan a que debemos estar más felices con nosotros mismos, y eso es significativamente mejor, porque además, noten, cuando soy pequeño y me enseñan otro tipo de cosas de creatividad, necesariamente si aprendo a tocar piano de pequeño, eso me hace autodescubrirme a mí mismo, y además me hace significativamente más feliz porque aprendo a tener otro tipo de habilidades. Creo que eso es significativamente lo más importante a través del nivel de la felicidad de las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Ahora invitamos a la primera persona de esta posición. Manuel, a tu primera palabra. Ok, voy a poner mi timer. Comienzo este discurso en 3, 2, 1, va. Panel, lo primero que vamos a hacer en el debate es explicar por qué actualmente existe un fuerte auge en términos de desarrollar fuertes habilidades sociales. Noten, igual esto para nada es como darles razón a ellos, sino es explicar y desencuadrar la problemática que ellos tratan de probar para quitarles lo que quieran probar en términos de exclusividad. Y, noten, ¿por qué creemos que es razonable que actualmente ya existen narrativas de desarrollo de habilidades sociales tanto en las escuelas como en las universidades? Noten que lo que pasa actualmente es que, por ejemplo, a diferencia de los años antes de este siglo, existían, por ejemplo, teorías en términos de inteligencias que, por ejemplo, se referían a que lo más importante eran habilidades como específicamente duras, ¿no? Memorísticas y ese tipo de lógicas. Ahora incluso han surgido nuevas teorías que prueban lo contrario, y dicen cosas como no necesariamente matemática es el curso más importante en la escuela, sino probablemente cada inteligencia es como se desarrolla en cada área y no necesariamente cada una es como específica, pero eso también está apoyado por otros mecanismos, como por ejemplo el auge tremendo como de más herramientas tecnológicas. Esto se ve como ahora que antes, por ejemplo, jugar y ese tipo de metodologías eran vistas como eso, solo un espacio de recreación más una herramienta para la educación. Ahora ese tipo de cosas han cambiado, y lo que presentemos, que es como el debate, que es el mundo real, y en este tiempo actual lo que tenemos es un auge brutal de ese tipo de habilidades sociales y ese tipo de cambios en las metodologías en las que enseñan. De hecho, vamos a hacer un reality check. O sea, por ejemplo, yo en mi colegio tengo varios cursos de desarrollo
personal, de habilidades sociales, hasta de aprender a hacer emprendimientos y ese tipo de lógicas. Estos cambios ya se dan en la actualidad, pero no solo es eso, sino que también, y parte o proposición o de igualdad de gobierno lo cede, nos dice que eso es importante para el mundo laboral, y es por eso que muchas universidades lo intentan adaptar, y en muchos de sus comerciales dicen cosas como las habilidades sociales son importantes y este tipo de lógicas. Lo que esto prueba en el debate es que este tipo de narrativas no son exclusivas de su lado porque probablemente ya existen, y su delta es muy poco porque literalmente solo dicen como ahora que la mayoría de las universidades va a tener como criterio esto, me voy a ver obligado a hacerlo. En todo caso, esto tiene que ser totalmente grande, no lo es porque igual ya existen cambios materiales en el status quo. Lo que esto prueba es que entonces esa problemática no es la más importante, porque igual probablemente, independientemente del tipo de admisión que tengan las universidades, este tipo de habilidades se van a seguir desarrollándose. Esta no es la problemática importante dentro del debate, porque ya la mayoría de estas cosas están pasando en el status quo. Y la segunda aclaración que queremos hacer es, vamos a ser realistas. ¿Qué tipo de universidades son las que tienen exámenes de admisión? Para nada son las privadas, porque literalmente las privadas a lo mucho te hacen una entrevista y este tipo de cosas. Estos criterios de admisión, cuando tú entras por examen, son en universidades públicas, y este es el debate más razonable sobre el cual tienen que girar como todos los casos en torno. Noten cómo funciona las universidades públicas. Lo que pasa con las universidades públicas es que tienen como poca infraestructura, y por esas razones tienen que limitar sus cupos. Lo que esto implica es que la problemática real de dentro del debate es que las personas que entren a estas universidades, que generalmente son personas que por X razones, por ejemplo, no tienen muchos recursos para poder financiarse una educación privada, tienen que acceder a esta universidad. Lo que esto implica para el debate es que lo que vamos a probar dentro de nuestro caso es que este tipo de admisión es un criterio mucho más justo o objetivo en función a meritocracia, hacer que las personas entren a estas universidades, y que entonces las personas que entren. El criterio de ponderación es sencillo, ¿no? Acceder a esta universidad cuando tienes pocos recursos condiciona fuertemente muchas cosas de tu vida, es decir, condiciona que tengas un trabajo, y que tengas un trabajo implica que tengas cosas como una vida y ese tipo de lógicas. Ese es el criterio de ponderación sobre el cual nuestro caso va a girar en torno, y es entonces que el examen de admisión sea el más justo posible para las personas, y que entonces este sea el más preciso. ¿Por qué creemos que las habilidades sociales, aunque suenen bonito, no son el criterio más objetivo para evaluar este tipo de cosas? Lo primero es que las habilidades, como la señala el InfoSlide, o sea, las habilidades intelectuales, dependen de cosas que no puedes controlar o que no están relacionadas con tu meritocracia. De hecho, dependen en una gran cantidad de escenarios de cosas como tu personalidad. Es decir, por ejemplo, tú puedes tener ciertas habilidades, y es probable que todas las personas tengan habilidades en una mayor medida, en una menor medida, pero es difícil de cuantificar, por ejemplo, qué tan importante es como tu habilidad o qué habilidad es más importante que otra. Es probable que todas las personas las tengan. Esto implica que el criterio más justo para decidir como lo que condiciona fuertemente tu futuro tiene que ser una base sobre la cual todos puedan estar como en la misma base, y se basa en cosas como el esfuerzo y la dedicación, que es como lo más importante dentro de este debate. Y no nos vayan a sacar casos como la educación tiene brechas brutales. Lo primero a desencuadrar es que ese tipo de cosas como de dinero y accesibilidad están por fuera del debate por dos razones. La primera es porque incluso en las habilidades sociales dependen de cosas que, como ya expliqué, no puedes controlar, y eso es mucho más arbitrario, como tu personalidad. Por ejemplo, si eres muy tímido, es razonable que no puedas como ser muy sociable y desarrollar ese tipo de habilidades. Eso tú no lo puedes consentir, y es por eso que es peor. Pero en segundo lugar, que los mecanismos que la gente tiene para desarrollar ese tipo de habilidades, uno, son menos conocidos, y dos, son mucho más caros porque implica cosas como psicología y ese tipo de lógicas. En la comparativa, cosas como temas escolares que sí has hecho, sí los conoces por la currícula de los colegios y estas cosas nacionales que sí todos no tienen, pero incluso si tu colegio, no sé, es como no tiene el nivel de otras cosas, lo que sí tiene son alternativas, como por ejemplo academias preuniversitarias, o incluso la misma internet que te da temas que probablemente todo el mundo lo conozca. De hecho, siendo realistas, la mayoría de personas que entran a las universidades públicas por mérito no son gente de colegios privados, sino son gente que lo necesitan, y por eso el sistema funciona de esta manera. Noten que lo que estamos haciendo en el debate es poner una problemática que es más importante, y es que el sistema es realmente justo, y que todos tengan las mismas oportunidades de poder entrar. Noten que como es algo que es más generalizado y que hay más mecanismos para que tú puedas hacerlo, desde nuestro lado las personas pueden acceder, o al menos las personas de bajos recursos pueden acceder a este tipo de educación. Imagínense un mundo donde dependa de cosas arbitrarias, como que tú tengas una habilidad más desarrollada que otra, o que no seas tímido, o que de pronto, si valoramos el grado de consentimiento, creemos que desde nuestro lado este criterio es más justo, en tanto lo que más importa es el esfuerzo y ese tipo de lógicas. Cosas como habilidades sociales para aprender, no sé, liderazgo y ese tipo de cosas, las vas a desarrollar con el tiempo, y probablemente la misma universidad, cuando entres, te ayuda a desarrollar este tipo de lógicas, y probablemente también en el colegio. Esa no es la problemática importante. Lo primero es explicar que ya existen los mecanismos, pero la segunda respuesta es simplemente cuestiones de ponderación. O sea, ¿prefieres algo que puedes acceder con el tiempo, o prefieres
que literalmente no entres por cosas que no puedes controlar. Creemos que este daño es terriblemente grande, en tanto entrar en una universidad pública porque eres alguien de bajos recursos implica un daño terrible porque condiciona fuertemente tu futuro, pero incluso si fuera importante, ya hemos explicado, y parte de su construcción no cede que ya existen esos mecanismos. Esa es la problemática real dentro del debate. Desde nuestro lado, el criterio para que las personas puedan acceder a una educación, que es es una herramienta valiosa para que puedan tener trabajo, para que puedan tener una vida digna. Se hacen cosas que sí son accesibles, como una educación básica de temas que son generalmente conocidos, no a cosas arbitrarias como tus habilidades sociales, igual las vas a desarrollar, y yo tengo igual los aspectos teóricos los vas a poner en práctica, y esas cosas también las vas a desarrollar, y por eso creemos que esta es la problemática más importante. Ya hemos desencuadrado su problemática igual para lidiar con cualquier extensión. Esa es la problemática más relevante dentro del debate, y por eso alta de gobierno. Muchísimas gracias por ese discurso. Le invitamos a la segunda persona oradora de alta de gobierno. A tu primera palabra, Giro. Ok, empiezo en 3, 2, 1. Voy a empezar respondiendo a alta oposición. Lo primero que dice alta oposición es que el desarrollo de habilidades sigue existiendo en su mundo porque existen nuevas teorías que lo reconocen. Vamos a explicar por qué solamente es mucho más exclusivo a nivel de matices, no exclusividad total, porque el desarrollo de las habilidades. Mira, creo que el criterio que decía Valeria es muy claro, ¿cierto? Los colegios muchas veces se enfocan en meter cantidad de niños, una gran cantidad de niños a las mejores universidades, y por lo tanto muchas veces les enseñan, y la educación escolar se enfoca principalmente en las pruebas de admisión para estas mismas personas. Existen preuniversitarios que se enfocan solamente para esto, existen colegios que solamente se enfocan para esto. Los últimos 6 años de tu educación escolar se enfoca solamente para poder entrar a la mejor universidad por temas económicos, por temas de prestigio, por los incentivos de los colegios. Eso ya lo tiene claro Valeria. El por qué, incluso aunque estas habilidades sean útiles, no se enseñan en oposición, es principalmente porque no es útil para las personas, pero no es útil para los colegios, o no es útil para el sistema educativo que intenta meterte dentro de una universidad, ¿cierto? No, de nada le sirve al colegio que tengas habilidades sociales y que al final del día la PAES, o sea, al final del día la prueba de admisión va a medir cuántas raíces puedes hacer, cuántos logaritmos sabes, cuántas fórmulas sabes, o cuánto conocimiento tienes de fechas de historia, ¿cierto? Creo que esa es lo que crea exclusividad de nuestro caso, incluso aunque oposición diga que estas habilidades sean útiles y por lo tanto se comprueben, porque creo que el desarrollo es total en la escolaridad, ¿cierto? En gobierno, la totalidad de la escuela, la totalidad de los años van a estar enfocados principalmente a la creación de habilidades no solamente sociales, también de pensamiento crítico, también de lógica matemática y demás, que son exclusivas de gobierno. Segundo punto, acerca de las universidades y el tema de cómo se mide. Mira, yo creo que las habilidades primero sí se pueden controlar. O sea, miren el mismo tema de debate. Las personas novatas muchas veces tienen una habilidad de pensamiento crítico menores a las personas que están campeonándose muy, ¿cierto? Eso implica que las habilidades que yo puedo desarrollar, por ejemplo, a través del pensamiento crítico, como actividades también musicales, como actividades de debate, como actividades extraprogramáticas, sí son factibles y sí han probado en la materia que permiten desarrollar la habilidad de las mismas personas. Eso no depende meramente de la personalidad. Las mismas personas que son asociales o que tienden a tener menos sociabilidad, esas mismas personas a través de muchas veces ayuda psicológica, muchas veces a través de la socialización, a través de la creación de espacios de sociabilización, por ejemplo, el que tenga que hacer tareas grupales, el que tenga que trabajar en equipo, el que tenga que necesariamente buscar una pareja para hacer el baile de la escuela y demás cosas, sí generan mejoras en las habilidades sociales de las personas y en las habilidades en general, holísticamente. Pero en segundo lugar, creo que sí es fácil medirlo. O sea, creo que los profesionales de la educación muchas veces sí están principalmente formados para que puedan crear, por ejemplo, actividades para poder juzgar estas mismas habilidades, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de pensamiento creativo, cuántas soluciones pueden traer a cierto problema. En temas de pensamiento crítico, si que pueden argumentar o refutar cierto argumento o cierto texto. En habilidades sociales, por ejemplo, que también se puede llevar con un equipo de trabajo. Esos tipos de pruebas sí son factibles de medir las habilidades y por lo tanto quita la arbitrariedad que intenta vender oposición.
Vamos a empezar ahora con los otros puntos. Creo que el punto fuerte de oposición acerca de la justicia de entrar al colegio, creo que es algo súper simétrico, ¿cierto? Creo que, por ejemplo, que personas nazcan con mejores habilidades para tener memoria, que es lo que les sirve en oposición, o mejores habilidades para ciertas cosas, van a seguir existiendo las diferencias biológicas, por lo tanto siguen existiendo esos grados de desigualdad. En segundo lugar, muchas veces las personas no pueden acceder a mejores colegios o a peores a mejores colegios, por lo tanto muchas veces la desigualdad económica siguen existiendo en ambos casos y por lo tanto se van a seguir manteniendo. El cambio de sistema de habilidades a conocimiento no genera cambios en la materialidad de qué tan justo, qué tan injusto, qué tan meritorio, qué tan poco meritorio es la entrada de los escolares. Por lo tanto, si es simétrico, el punto de la justicia es un punto irrelevante. Lo que más es importante es la creación de habilidades por dos criterios. Primero, irreversibilidad, ¿cierto? Tú ya cuando estás en la universidad, cuando estás trabajando, ya no tienes tiempo de desarrollar habilidades sociales, ya no tienes tiempo de desarrollar habilidades críticas, ya no tienes tiempo principalmente de desarrollar tipo de habilidades de creatividad, porque te enfocas principalmente en los conocimientos que estás estudiando en la carrera, te enfocas principalmente en el proyecto que tienes que hacer, te enfocas principalmente en estar trabajando las 8 horas que te pide el trabajo, ¿cierto? Creo que todas esas habilidades solamente se pueden conseguir cuando eres niño, primero por un tema de que los niños son esponjas cuando chicos y tienen una mayor habilidad de adaptarse su cerebro versus las personas adultas, pero en segundo lugar por temas del tiempo. Los escolares tienen mucho más tiempo libre que las personas adultas o que las personas universitarias para desarrollar estas mismas habilidades. Lo segundo que voy a añadir es la respuesta baja de oposición acerca del coste de la adaptación. Miren, hay ciertos países que ya tienen cierta tendencia a tener enfoques de habilidades, ¿cierto? Por ejemplo, en Estados Unidos se toma gran importancia el que tú tengas actividades extraprogramáticas como debate, como música, como piano, que desarrolles habilidades, etcétera, etcétera. Eso significa que solamente el enfoque tiene que ser aumentar la ponderación de habilidades y cada vez disminuir mucho más la ponderación de los conocimientos, lo que implica que el costo de adaptación de los mismos colegios no es para nada grande cuando ya hay antecedentes de que demuestran de que ya se toman en cierta medida las mismas habilidades. Creo que el coste que pueda existir va a ser muy pequeño si es que existe, pero en segundo lugar está totalmente justificado si al final del día trae beneficios sustanciales hacia los mismos niños. Ahora voy a hablar de por qué es tan beneficioso en la creación de habilidades. Y el criterio que ya te decía Valeria acerca de la universidad, pero el segundo acerca de la universalidad. Eso sí, antes el punto a la baja. En el lado de la casa, si tú no ingresas a la universidad, vuelves a practicar en una academia preuniversitaria y vuelves a prepararte y tienes la confianza de que puedes volver a entrar. En tu lado, ¿cómo haces directamente para mejorar creatividad, para mejorar ese tipo de habilidades que en su propia naturaleza son parte de sesgos y son parte directamente de subjetividades? Ok, o sea, yo creo que hay actividades que objetivamente van dirigidas a mejorar habilidades, por ejemplo, debate, que es objetivamente mejorar las habilidades de pensamiento crítico. Creo que, por ejemplo, cosas como la creatividad sí pueden existir actividades o desarrollo preuniversitario de actividades que puedan mejorar estas mismas habilidades, como por ejemplo la búsqueda de soluciones, el trabajo en equipo, demás. Creo que eso es bastante real. Lo último que voy a añadir acerca de la universalidad. Mire, las habilidades son universalmente te sirven, ¿cierto? El pensamiento crítico te va a servir en la universidad, te va a servir en el trabajo, te va a servir cuando tengas que votar, te va a servir cuando tengas que hacer cualquier actividad que implique cierto grado de pensamiento crítico, así igual con todas las habilidades. Eso significa que el beneficio de esto es universal, se puede adaptar a cualquier cosa. Versus en la oposición que cuando los colegios se enfocan en conocimientos, cuando la universidad o cuando las pruebas de admisión se enfocan en conocimiento, hay un costo de oportunidad importante para los niños, porque se obliga al niño principalmente que quiere estudiar Derecho a que tenga que aprender logaritmos, se obliga al niño que quiere estudiar Biología a que tenga que aprender, por ejemplo, escalas musicales, ¿cierto? Creo que es un costo de oportunidad en tiempo gigante para niños que podrían enfocar en habilidades que les puedan servir para universalmente y que esos conocimientos no les sirven universalmente, solamente sirven para ciertas cosas, para cierto ámbito académico. Eso es un desperdicio de tiempo. Eso. Muchas gracias. Gracias por ese discurso. Ahora invitamos a la segunda persona de la oposición, Gonzalo, dio la palabra a Gil. Ok, ¿se me escucha bien ahí? Sí, se escucha perfecto. Genial. Entonces, empiezo mi discurso. ¿Verdad? Voice por audio, porfa, porque no suelo leer chat. Y nada, sin más que decir, empiezo mi discurso en 3, 2, 1, va. Lo que voy a hacer en este discurso es muy simple, responder nuevamente a todo lo que ha dicho la alta de gobierno para terminar de posicionar el caso de la alta oposición. Noten,
Alta de Gobierno hace un énfasis muy fuerte en explicar que los jóvenes hoy en día ya no desarrollan habilidades sociales y ponen ejemplos de colegios preuniversitarios que se esfuerzan fuertemente en ver temas netamente académicos. En primer lugar, creo que Manuel ya responde con suficiencia a este punto, explicando dos cuestiones en particular. Uno, que ya hay razonablemente un montón de programas para potenciar esas habilidades. Hablo de talleres artísticos, deportivos, los cuales se practican de manera alterna a los cursos tradicionales por las tardes o ese tipo de cosas. Pero segundo, que igual hay un auge mucho más fuerte hacia la salud mental, ¿cierto? Hacia los psicólogos. Como dijo precisamente Manuel, muy probablemente el caso del alto gobierno sería cierto si es que este debate fuera en el siglo pasado, pero creemos que en ese status quo hay un auge mucho más fuerte en que cada psicólogo trabaje con un grupo determinado de personas, esto porque creemos que la salud mental es particularmente importante en este status quo. Luego, justamente sobre eso, dicen que actualmente no hay un interés intrínseco de los colegios a que los estudiantes tengan una buena salud mental o que desarrollen habilidades sociales. Creemos que esto es empíricamente falso. Noten que cada vez hay más reconocimientos a colegios que hacen ese tipo de dinámicas. Los premios hoy en día, los reconocimientos, no se limitan a, oye, tienes más gente en esta universidad, sino que también hay una gran cantidad de premios que ha el Estado o empresas privadas en torno a, oye, tus estudiantes demostraron tener habilidades sociales, oye, tus estudiantes demostraron manejar bien este tipo de dinámicas de empatía y demás, entonces sí hay un interés bastante fuerte. Pero incluso si no se compran esto, noten que razonablemente todos sabemos en esta sala que hay un auge altamente fuerte hacia la salud mental. Hay narrativas que da el Estado y las empresas privadas sobre, oye, debes cuidar tu salud mental y tal. En ese sentido, eso implica que los padres razonablemente recepcionan estas narrativas, ¿cierto? A través de lo que consumen, sus algoritmos, etc. Esto quiere decir que los padres, por repetitividad, razonablemente se sesgan a creer de que es particularmente importante que sus hijos estudien en un colegio que no sea netamente académico, sino que también tenga habilidades sociales significativas. Esto ya prueba por qué los colegios tienen fuertes incentivos a trabajar las habilidades sociales. Pero incluso si no se compran estos puntos, vamos a terminar de destruir este punto de alta de gobierno. Creemos que incluso si todo esto fuera mentira, igual tres cosas. Uno, los padres razonablemente analizan las necesidades de sus hijos y en base a eso las ponen en talleres alternos, incluso fuera de los que brinda el colegio. Segundo, cada vez hay más mecanismos estatales para apoyar a estas personas. Hablo de psicólogos que trabajan en clínicas públicas y ese tipo de cosas, pero tercero, en las mismas universidades tradicionales hay un montón de momentos donde las personas pueden desarrollar esto, ¿no? Hablo de trabajos al aire libre, hablo de intercambios, etcétera. Luego, lo siguiente que nos mencionan es que es muy costoso aprender los temas clásicos que enseñan en los colegios y por ende habrá una brecha significativa en torno a que X persona estudia en un cole caro va a poder entrar o esta otra persona estudia en un cole que no es tan caro y por ende tiene muchas menos chances de entrar. Tenemos dos respuestas en particular para romper con este punto alto de gobierno. Primero, creemos que desde un principio es mentira, porque noten que incluso si son colegios que cuestan distinto, igualmente la planilla educativa de un país es la misma para todos, ya depende del colegio privado si es que añade algo o no, pero hay cosas base que sí o sí se tienen que enseñar y de hecho son esas cosas base las que suelen venir en los exámenes, no cosas externas que solo se enseñan particularmente en los colegios costosos, lo cual prueba que en sí misma no hay una brecha significativa. Creemos que esto es incluso irracional porque sería muy tonto para el Estado hacer esta brecha tan grande, pero segundo, incluso si no se compran esto, nota que igual no necesitas plata para esforzarte, ¿cierto? Nota que hay alternativas que da el Estado como bibliotecas públicas en las que puedes estudiar sobre los temas que te corresponden, razonablemente puedes incluso con tus lazos más cercanos como amigos o familia seguir trabajando los cursos que particularmente necesitas aprender, es decir que creemos que hay herramientas significativas para que los estudiantes puedan en efecto reforzar sus habilidades académicas, ¿cierto? Lo cual prueba que esta brecha de la que habla la cámara contraria empíricamente no existe. Luego, dicen que en nuestro lado de la cámara las personas pierden muchísimo tiempo en estudiar temas que no les van a servir en la vida. En primer lugar, creemos que son cosas que sí te van a servir en la vida. En plan, saber matemáticas es importante a la hora de un montón de trabajos, de hecho, la mayoría. Pero segundo, igual... no hay segundo. Pero antes, ¿hay algún punto de información? Sí, ya explicamos que si es que el gobierno está dando
dinero para que los niños estudien, probablemente en gobierno también lo hagan, pero ahora se ha enfocado en las habilidades. Los mecanismos de justicia, de meritocracia son exactamente los mismos en ambos lados y por lo tanto eso es simétrico. Ok, vamos a explicar por qué, y de paso respondemos por qué no es un costo de oportunidad asumible invertir en tu modelo. Y ese es precisamente el próximo punto. Ellos hablan de un sistema razonable en el que va a haber clases de nivelación posteriores a esos procesos para entrar por habilidades sociales. Creemos que gobierno asume dos cosas de oportunidad gigantes que desde nuestra cámara no asumimos. Uno, tiempo en el que los estudiantes podrían potenciarse netamente con respecto a los temas necesarios para la carrera que quieres estudiar. Nos referimos a que razonablemente el examen para ingresar a Derecho no es el mismo que para ingresar a una carrera completamente distinta. De nuestro lado de la cámara, las personas pueden esforzarse particularmente en lo que necesita su examen y ese tipo de cosas. Ganamos mucho más tiempo, pero segundo y más importante, creemos que gobiernos asumen un costo de oportunidad gigante en términos de dinero, ¿cierto? Creemos que razonablemente esta reforma de gobiernos implica de por sí muchísima plata. Ellos dicen que ya hay países que aplican este tipo de sistemas. Probablemente sí, pero son casos muy particulares, probablemente países de primer mundo que ni siquiera ejemplifican, pero creemos que lo más razonable es eso. ¿Por qué creemos que es mucho más caro el lado de gobierno? Porque noten que es mucho más difícil hallar a personas tan capacitadas para determinar qué habilidad social vale más que otra o qué persona tiene más habilidad social que otra, porque son puntos que no son cuantitativos, sino que deben medirse por cualitatividad. Versus nuestro lado de la cámara, donde simplemente se necesita medir, esta persona sacó 60, esta persona sacó 80, la de 80 tiene prioridad y es mucho más fácil de realizar. Desde nuestro lado preferimos gastar más en potenciar las herramientas para las carreras, en tener mejores aulas, mejores laboratorios, este tipo de cosas, muy orgulloso de oponer. Muchísimas gracias por ese discurso. Ahora invitamos a la primera persona oradora de Baja de Gobierno. A tu primera palabra, Kirgir. Perdón, un segundito, me pongo el timer y voy. Perdón, opa. Vale. Empiezo en 3, 2, 1. El valor más importante de la universidad pública es ejercer como un ascensor social. Una universidad pública que no ayuda a personas con dificultades, con bajos recursos, simplemente no tiene ningún tipo de sentido. Lo primero es destrozar la meritocracia de alta de oposición. 3 puntos aquí. Lo primero es la idea esta de que partimos de una diferente base. El problema, panel, es que la base nunca va a ser la misma. En ningún mundo los recursos van a ser lo mismo. Primero, porque económicamente, pues no todas las personas tienen dinero para profesores y clases particulares que les preparen específicamente para el examen de la universidad para que puedan entrar específicamente a la carrera que ellos quieren o que les han dicho que ellos quieren. Pero segundo, ni siquiera a nivel de recursos. Hay personas que tienen familias conflictivas en casa y que simplemente por el mal ambiente que hay en su casa, por los gritos que hay en su casa, por la mala relación que tienen con sus padres, no pueden tener un momento de tranquilidad de estudio para prepararse para estos exámenes. Pero incluso en España pasa mucho que hay colegios que como la mitad de la nota es de los colegios y la otra mitad es del examen, y hay colegios que simplemente inflan las notas y que simplemente porque sus alumnos pagan más pueden inflar las notas y les dan mejores como les tratan mejor dentro de los colegios. Creo que entonces tenemos que reconocer que la base no va a ser la misma en oposición y en gobierno. El problema es que la base no misma que propone oposición, y este es el segundo punto, es esta desigualdad biológica. Lo primero, esta desigualdad biológica es simétrica. Obviamente hay personas que biológicamente tienen más facilidad para precisamente memorizar y esto no lo aceptamos como un problema. La desigualdad biológica no es algo malo, de facto es algo que premiamos a quien más creatividad tiene, al mejor emprendedor, al que ha tenido la mejor idea, y no entendemos por qué necesariamente esto sea malo. Su punto para decir que esto era malo, y es el tercer punto, es que esto
no se consentía. Lo primero, no está explicado por qué el consentimiento es importante aquí, pero lo segundo, otra vez, las personas no han consentido tener poco dinero, las personas no han consentido tener familias problemáticas, esto no es como esto es un problema y vuelve a ser totalmente simétrico. La realidad entonces es que la meritocracia en alta oposición, uno, o es simétrica, o dos, en el peor de los casos, está realmente viciada y no deja pasar a las personas. Aquí vamos a entrar nosotros. ¿Por qué? Y esta imponderación es muy importante que la entiendas, panel. ¿Por qué la universidad pública tiene que necesariamente cumplir ese rol de ascensor social? Porque el problema es que las universidades privadas no lo cumplen. Las universidades privadas cuestan un maldito dineral, no permiten a las personas de bajos recursos o con problemas familiares o cualquier tipo de estas cosas acceder, y precisamente dentro del mercado laboral son este tipo de títulos, este tipo de titulaciones, de másters, de doctorados, los que se valoran, los que te permiten desbloquear una vida más allá, una vida con grandes recursos. Creemos que precisamente este es el sentido de la universidad pública, que el conocimiento y que estos títulos graduados y reconocidos dentro de la sociedad sean accesibles para todo el mundo y que todo el mundo pueda acceder a todas estas cosas. Creemos que entonces, en ese sentido, la universidad pública cumple el rol muchísimo mejor en nuestro mundo, en los siguientes sentidos. Lo primero, creo que entonces lo que entendemos es que muchas soft skills, la realidad es que son innatas. Creo que Alta de Gobierno intentaba, no entiendo por qué, mecanizar que se pueden trabajar estas soft skills y que se puede llegar a un punto grande, pero realmente Baja de Oposición con el POI que decía tenía mucho sentido. Llega un momento en el que ciertas soft skills son difíciles de trabajar. Vamos a entrar incluso dentro de este encuadre y explicar por qué es mejor. La cuestión es que sí, puede que sean difíciles de trabajar, pero la realidad es que estas soft skills muchas veces son innatas. La creatividad que tiene una persona es innata. La percepción espacial que tiene un piloto de Fórmula 1 es innata. Son cosas con las que seguramente hayan nacido y que después se han potenciado, pero que definitivamente estaban allí desde el primer momento. La realidad de esto es que no existe ninguna forma de caparte, no existe ninguna forma de que te imposibiliten por tu dinero, por tu reconocimiento, estas habilidades. No te las pueden quitar. Aquí la meritocracia sí que es total, porque cada uno tiene lo que tiene y explota lo que puede tener en la misma capacidad. En ese sentido, creo que incluso aunque normalmente como podamos ver que sí que existen ciertos deltas, como baja de oposición reconocida dentro de su POI, las personas que realmente sean creativas, las personas que realmente tengan mucho pensamiento lógico, sí que van a poder acceder a la universidad y a esa carrera que les gusta independientemente de sus recursos. Y creo que aquí la puntualización es importante y esto va a bloquear lo que decía baja de oposición. Creo que siempre te acaba gustando y siempre aspiras a acceder a las carreras en las que eres bueno. Creo que simplemente es poco razonable pensar que una persona que tiene mal pulso va a querer ser cirujano. Simplemente acepta que no. Pero vamos a dar mecanismos, 3 mecanismos aquí, que dejen muy clara la comparativa. Creo que siempre intentas acceder a lo que te gusta, primero, por el reconocimiento social reforzado que has tenido durante toda tu infancia. Las personas te han dicho que eres bueno, te han felicitado por ello, te han impuesto este hobby y al final has acabado haciendo este tipo de cosas muchísimo tiempo y has acabado soñando con ser bombero, has acabado soñando con ser médico muchísimo tiempo, precisamente porque las personas te han dicho que eres bueno en esto y te has creído que eres bueno en esto. Pero segundo, por la propia autoestima y bienestar. Tú mismo crees que esto es lo que te viene bien, tú mismo crees que tus habilidades son más útiles en este sitio, entonces seguramente si no eres una persona con mucha capacidad memorística, nunca vayas a querer ser abogado. Pero tercero, por el propio éxito, porque cuando de facto intentas hacer cosas relacionadas con esa profesión y te salen bien, entonces te autorrefuerzas a ti mismo, te congratulas de este éxito y esto es lo que acaba haciendo que precisamente no se den las situaciones que decía baja de oposición de que yo me quedo atascado en una carrera. Creo que entonces lo que admitimos es que todas las personas de facto sí que van a poder aspirar a lo que les gusta, sí que van a poder tener una mejor educación y sobre todo independientemente de sus condiciones, simplemente gracias a sus condiciones biológicas pueden acceder a la universidad, pueden tener un trabajo decente, pueden tener el trabajo que les gusta y pueden acceder al ascensor social que te comentaba antes. Aparte de esto, vamos a mecanizar mucho mejor y tangibilizar y cuantificar muchísimo mejor la parte del sistema, porque creo que Alta aquí era un poquito torpe. Creo que cuando hablamos del delta y de cómo se transforma la sociedad, es importante tangibilizar y cuantificar cuánto va a ser este cambio. Porque creo que Alta de oposición aquí es muy tramposa. Dicen, hay un trend de que ahora la red, se dan premios a los colegios innovadores. Nota como el delta es significativamente más grande en gobierno. Ya no es que sea un trend y que se felicite a los colegios que hagan soft skills, sino que de facto se obliga a las escuelas a preparar en soft skills porque es lo que les están demandando las propias universidades. Las universidades son las que marcan los temarios de las escuelas porque las escuelas no dejan de ser un preparamiento,
una preparación precisamente para esto, ya no puedo dar pues. Entonces, lo que acabamos entendiendo es que seguramente ahora lo que haya sean profesores que hayan estudiado dentro de magisterio y dentro de sus carreras precisamente estas skills y cómo enseñar estas skills, por lo tanto tengamos profesorado más preparado para facilitar estas soft skills, pero segundo, que ahora se eliminen asignaturas redundantes que a nadie nos interesan como la historia, como temario de lengua como sintaxis, cosas de este estilo, y se dediquen a explotar realmente las habilidades sociales, las habilidades de creatividad, las habilidades de potenciación de cualquier cosa que tengan los propios alumnos. Pero, de verdad, creo que en ese sentido, entonces, los ejemplos de alta de gobierno eran muy malos. No es simplemente que toda la escuela vaya a cambiar y ahora les vaya a enseñar a hacer como bailes o cosas de este estilo, sino que se va a montar un sistema de preparación de los profesores, de preparación de los alumnos y, sobre todo, de personalización, porque cada alumno, de facto, va a tener unas necesidades diferentes. El problema es que en el mundo de oposición es diferente, es difícil de detectar las necesidades diferentes que tenía cada alumno. En nuestro mundo tenemos muchísima mejor detección de esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Ahora invitamos a la primera persona de baja posición. Tony, a tu primera palabra. Oli, ¿se me escucha bien? Se escucha perfecto. Vale. Ok. Linda sala, QM, gente, y nada, gracias Fernanda por venir conmigo. Cualquier punto me lo hacen por el chat. Bien. Ok. Vamos a partir en 3, 2, 1, va. El problema que tienen ambos cámaras de gobierno en este debate es que no entienden la principal carga que tienen que defender. Lo primero es que no entiendo por qué alta de gobierno se entra tanto en los colegios cuando la moción está pensada directamente para la forma de admisión en las universidades. Da igual lo que hagan o dejen de hacer los colegios en primer lugar. Pero lo segundo y más importante es que no entienden que si bien en los colegios esto podría ser paulatino, en las universidades es inmediato. Es decir, a día de hoy el mundo de gobierno es un mundo donde las universidades en general, públicas o privadas, porque el Infoslide no hace ninguna diferencia, van a adoptar este modelo en específico, mientras que nosotros nos quedamos con el modelo del status quo. Creemos directamente que alta oposición tiene algunas intuiciones sobre meritocracia que no están lo suficientemente explicadas. Lo que vamos a hacer es traer 3 puntos al debate. Lo primero es explicar por qué es muchísimo peor para estas personas poder prepararse para ingresar a la universidad. Lo segundo es explicar evidentemente por qué la gente no sabe evidentemente cómo prepararse. Y lo tercero es los problemas que afrontan las personas una vez que ingresan directamente a la universidad y que se dan cuenta que la carrera para la que alcanzaron vacante es una carrera en la que no son tan buenos como pensaban en primer lugar. Vamos directamente con la extensión y vamos a intentar ganar el debate. Primero, noten que en nuestro lado de la casa evidentemente existe una diversificación de diferentes formas para poder estudiar, ¿cierto? Uno, si tú eres por ejemplo una persona que va a dar un examen para ingresar a la Católica o a la San Marcos en matemática, biología, inglés, filosofía, etcétera, evidentemente lo que ocurre en ese orden de ideas es lo siguiente. Lo primero, si vas a ingeniería, tienes que estudiar más matemáticas. Si vas a derecho, tienes que estudiar más letras, ¿cierto? Lo que implica lo siguiente, tú te preparas, das el examen, das un simulacro, vas por ejemplo a una academia preuniversitaria y ojo, hay muchas academias preuniversitarias que son de bajos recursos. La gente que postula a la San Marcos, evidentemente, también hay asimetría entre las personas que ingresan y la gente que no ingresa, ¿cierto? Eso es también simétrico. El punto es cómo la gente tiene la capacidad para poder prepararse. El punto importante es que tú ya sabes cuáles son los conocimientos que necesitas para poder ingresar. Sabes que si no ingresaste la primera vez a la Católica porque te faltaron 5 preguntas en matemática, porque no aprendiste, por ejemplo, a progresiones aritméticas, sabes que si lo aprendes el próximo año probablemente sí vas a ingresar. El problema con el lado de gobierno es que tú no sabes, evidentemente, cómo mejorar ese tipo de habilidades. ¿Cómo puede ser una persona más creativa? ¿Cómo puede ser una persona que tenga mayor capacidad, por ejemplo, para construir lógicamente un rompecabezas o para tener, digamos, en principio, determinadas habilidades de liderazgo que puedan desarrollarse en mayor o menor medida? Uno, es muy subjetivo, ¿cierto? ¿Qué es ser un buen líder? ¿Qué es ser un mal líder? Hay personas, por ejemplo, que son más calladas, pero pueden ser mejores líderes que personas que hablan más, ¿cierto? Eso lo tiene que evaluar una persona que le evalúa desde un sesgo. Por lo tanto, no es fácil saber, evidentemente, cómo tienes que mejorar para poder ingresar, porque depende de lo que valore la persona que te revise en primer lugar, los sesgos que tiene, lo que considera comparativamente que es mejor o peor, y tercero, no sabes cómo aumentar ese tipo de habilidades o ese tipo de capacidades. No es fácil para una persona evidentemente ser más creativo de lo que en principio ya es. Yo no tengo ningún tipo de creatividad. Si el mundo de gobierno me impusiera directamente ingresar a la universidad en función de eso, literalmente no sabría cómo prepararme. La desesperación de las personas, uno, la gente por ejemplo pobre o la gente por ejemplo de clase baja que quiere que su hijo entre a la universidad para que se supere y pueda sacar a tu familia de la pobreza, no sabe cómo su hijo tiene que prepararse para entrar a una universidad. Tercero, no sabe qué habilidades va a tener que desarrollar o explotar para ir a la carrera que quiere. Cuarto, no sabe evidentemente qué es lo que quiere la persona que lo va a evaluar, porque te evalúa una persona directamente que tiene sesgos fuertes. Ese es el motivo por el cual este programa en Estados Unidos fracasó.
fracasó. Creo que el primer gobierno no sabía eso, pero fracasó no solo porque había sesgos de racismo hacia gente negra, por ejemplo, también porque era extremadamente subjetivo saber específicamente cómo tienes que prepararte para entrar a la universidad y cómo tienes que evaluarlo en principio. Pero 4, no es verdad que todas las personas tengan círculos de debate y no es verdad que el pensamiento crítico sea siempre valorado igual por todas las personas. Tú tienes un pensamiento crítico muy conservador y vas a una universidad progre, probablemente no entras. Si tienes un pensamiento muy progre y vas a una universidad conservadora, probablemente no entras, incluso argumentas bien, porque depende de la persona que te escuche en primer lugar. Por lo tanto, el nivel de inseguridad de estas personas es muchísimo peor en su lado de la casa. Segundo y más importante, creemos directamente que en nuestro lado de la casa hay varios puntos súper relevantes. Lo primero, no es cierto, como dicen ambos gobiernos en primer lugar, que los conocimientos que se le van a exigir a esta persona son extremadamente amplios o extremadamente profundos, ¿cierto? Cuando tú entras a la universidad, por ejemplo, cuando postulas a Católica y quieres ir a Derecho, aprendes cuestiones básicas de matemáticas que luego sí las vas a usar. No sé si saben, pero en Católica llevamos contable, llevamos tributario, impuesto a la renta, tienes que hacer un montón de cálculos. Yo soy un burro y no sé calcular bien, pero toca aprender, evidentemente. Y sumas y restas son cosas que razonablemente un abogado va a tener que aprender. Cuando das un examen directamente para entrar a la universidad y vas a Derecho, no tienes que aprender, por ejemplo, integrales. Aprendes cosas sencillas que te sirven, por ejemplo, en letras cuando llevas mate básica y creo que te sirven en otros cursos que luego ves en la carrera. Lo mismo pasa con un ingeniero. El ingeniero no tiene, por ejemplo, que leerse 100 hojas al día, pero tiene que saber, por ejemplo, cosas básicas de redacción porque en algún momento va a hacer informes, evidentemente, y por tanto se le exigen diferentes habilidades en mayor o menor medida. El punto importante es el siguiente. La forma en cómo se evalúa nuestro lado de la casa permite que las habilidades teóricas son una representación de las habilidades a las que el estudiante tiene que aspirar cuando entra a la universidad y que las tiene que mantener en el largo plazo. ¿Por qué ocurre esto? Varios puntos acá. Primero, si tú eres una persona, por ejemplo, que es muy buena en matemáticas en primer lugar, razonablemente tú sabes que tienes que hacerlo durante todo el tiempo que estudies ingeniería. Si, por ejemplo, por tus habilidades tú querías ser ingeniero, pero no sabes qué tan bueno eres calculando, no sabes qué tan bueno eres en matemáticas, no sabes qué tan bueno eres para aprender fórmulas, no sabes qué tan bueno eres para sacar cálculos, evidentemente, entras a la universidad en el mundo de gobierno y cuando entras evidentemente a la universidad, definitivamente ya no te basta el hecho de las habilidades blandas para mantenerte a largo plazo y ser un buen alumno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vas a tener que explotar conocimientos, porque en la práctica cuando salgas a trabajar a una mina o vayas a trabajar, por ejemplo, a una empresa, vas a tener que desarrollar conocimientos de ingeniero, lo que significa en ese orden de ideas que si no eres tan bueno en matemáticas, si te cuesta, por ejemplo, aprender y memorizar y no supiste eso cuando postulaste a la universidad y no supiste tu nivel objetivo evidentemente cuando entraste a la universidad y cuánto te iba a costar en primer lugar, lo que vas a probar es le va a pasar cuando estés dentro es que vas a fracasar. Eso lo que va a generar es varios daños. Uno, mucha depresión. La persona entró a la universidad siendo, por ejemplo, la esperanza de sus padres que gastaron un culo de plata porque incluso las universidades públicas en muchos países cuesta, pero además de eso, que dentro de la universidad te sientes mucho más frustrado porque no sabes exactamente a qué carrera sí puedes ir, porque la carrera que pensabas en la que podías rendir, ahora te das cuenta que en realidad no puedes rendir al 100% porque las habilidades directas que requerías para desarrollarte como un buen alumno nunca las adquiriste, porque adquiriste otras que están dentro de la subjetividad del carácter, pero no dentro del conocimiento como tal, que es lo más importante en el largo plazo. Por lo tanto, se generan varios problemas. Lo primero es una gran ansiedad, no saber específicamente qué carrera ahora voy a tener que estudiar. Dos, un gran nivel de depresión porque sientes que le fallas a la gente que confió en ti, tu familia o tus amigos o a ti mismo, porque estabas muy ilusionado con entrar a la universidad y luego te das cuenta que la realidad es distinta, porque los conocimientos que vas a adquirir por los 6 años que has estudiado en la universidad y que vas a adquirir cuando salgas de la universidad no los adquiriste y es más difícil ahora hacerlo. Pero además, porque evidentemente te das cuenta que requerías una mayor base, que probablemente si querías estudiar Derecho, pero no te valoran en función de eso, ahora sabes que te cuesta mucho leer y que es más difícil en primer lugar. Último punto importante en estos últimos segundos, cambiarte de carrera dentro de la universidad es mucho más difícil. Tienes a veces que esperar 1 año, 2 años, cumplir con muchos requisitos, hacer muchos pagos, es muchísimo peor. Creemos que el mundo oposición sigue siendo mejor para proteger a estas personas, orgullosísimos de oponer. Muchísimas gracias por ese discurso. Ahora invitamos a la segunda persona de la hoja de gobierno. A tu primera palabra, Jirgi. Hola, espero que se me escuche bien. Bueno, tengo un internet un poco decadente, ¿vale? Entonces, si se me cortara, porfa, avisadme y vuelvo a empezar, ¿vale? Bueno, vuelvo a empezar donde me haya quedado. Intuyo que se me escucha bien, ¿verdad? Sí, se escucha perfecto. Vale, fantástico. Vale, empiezo en 3, 2, 1. Panel, voy a empezar este turno dejando fuera a cámara baja de oposición, resolveremos debate en altas, dejaremos el debate súper claro y por qué gana baja de gobierno. Primero, vamos a entrar en baja de oposición con una crítica tangencial.
Baja de oposición, lo único que dice es asumir una premisa de que el conocimiento es totalmente absorbible, el resto de habilidades no lo son. No está cuantificada, porque esta premisa es cierta, de la que dependen todos sus análisis, porque una persona que vive en un pueblo respecto a una persona que vive en la ciudad tiene la misma capacidad de absorción del conocimiento, no depende absolutamente de infraestructuras, no viene en ningún momento explicado, pero todos sus análisis dependen específicamente de que las habilidades sociales que Pau te incita no se puedan aprender, cuando Pau te dice que básicamente la gran mayoría vienen de forma innata, por lo tanto estaría respaldando, bloqueando todo ese análisis. Aparte, no hay una explicación suficiente de por qué no se puede mejorar en el ámbito personal. Una crítica muy básica. Meter a las privadas en esto no tiene ningún tipo de sentido. Las privadas no están sometidas a ningún sistema público porque precisamente están financiadas con capital privado y todo el mundo que hace de una privada son gente privilegiada, están fuera de debate, no nos importan un carajo, literalmente tienen la mayoría de las oportunidades. Vamos primeramente con el tema de la adaptabilidad a la carrera. Mira, baja de oposición depende exclusivamente de que exista la infraestructura en todos los países y que en todo el país y que en todos los pueblos haya una academia que sea literalmente, que sea libre, que sea de bajo de recursos, que tenga una membresía extremadamente baja para que todo el mundo pueda tener accesibilidad. Nota panel que esto es extremadamente problemático porque no conozco en España que haya literalmente en un pueblo remoto hay una academia de este tipo y literalmente esta gente se tendría que desplazar dejando todo su núcleo familiar. Literalmente vulnerabilidad, sería imposible que estas personas se adaptaran. Pero aparte, saber qué conocimientos y cómo tenemos que adaptar. Ojo, literalmente hacen aquí como una quimera de que no se puede saber qué personalidad tienes o cuáles son las habilidades que tienes que mejorar o no se sabe graduar cómo se puede mejorar. Literalmente todos los estudios científicos de psicología, psiquiatría, etcétera, aparte de liderazgo, no valdrían para nada según baja de oposición, solo valen las matemáticas. Pero además, panel, seamos racionales, literalmente lo más probable que suceda es que la preparatoria se enfoque en esto, pero haya un conocimiento basal de matemáticas. Baja de oposición se pone en el peor caso en el que el gobierno literalmente no enseña a sumar, pero vamos a ver, por favor, literalmente se preparará a la gente para las cuestiones básicas de la vida, pero en la preparatoria se hará más hincapié en este tipo de cuestiones. Como la comparativa de que la universidad pública puedes acceder a una universidad conservadora o progre y eso va a tener un sesgo es tremendamente absurdo, panel. Literalmente en una universidad pública no es ni conservadora ni progre, literalmente es una universidad del Estado que se la pela de la ideología, solamente tiene un fin social, como te dice Pau, no tiene ningún tipo de sentido. Pero es que aparte los sesgos fuertes, si yo estoy corrigiendo una disertación literalmente de filosofía y yo pues soy muy platónico, a lo mejor leo a una persona que está a favor de Hobbes y digo, ¿qué cojones me estás contando? Por lo tanto, tengo los mismos sesgos en todo el conocimiento. Creo que tengo una previsibilidad muchísimo mayor cuando me entrevisto con una persona y personalmente me dice que tengo que mejorar, cuáles son mis casuísticas particulares y me acompaña en el proceso de admisión. Esto no sucede en baja de oposición donde directamente te presentas a un examen. Y bueno, ya lo último ha sido lo más increíble de todo, que ha sido que cambiar de carrera será muy complicado y te tendrás que esperar un año. No sé, en baja de oposición que se hacen exámenes cada medio segundo, porque entiendo que en la mayoría de países cada año o cada curso escolar se hace un examen, por lo tanto, literalmente esto es simétrico, ninguna ventaja respecto a ello. Vamos a ver qué carencias hay en el debate en altas, vamos a resolver los choques y por qué gana baja de gobierno con un margen extremadamente grande. Entendamos primeramente la adaptabilidad al futuro. Se ofrecen buenas respuestas desde Cámara Alta de Gobierno en que se pueden preparar este tipo de habilidades en academias particulares, etcétera, pero no lidian con que eso no se puede hacer en el mundo de alta de oposición. Veamos por qué es extremadamente lento el cambio por mucho que haya tendencias en el mundo de alta oposición. Primero, porque los colegios públicos no tienen incentivos económicos ni de prestigio. Literalmente se la pela, no lo van a adaptar. Los profesores se hacen viejos, literalmente lo único que quieren es conservar su empleo. Hay una tradición y hay narrativas sociales meritocráticas. Ya vemos que tenemos mejores respuestas para atacar este punto. Ahora sí que tenemos una ventaja comparativa en la métrica de adaptabilidad al futuro de las personas. Entendemos ahora que sí que hemos resuelto el class de forma totalmente adecuada. Entremos ahora con la métrica de la accesibilidad. Veamos que no hay una respuesta factible de alta de gobierno al encuadre de la meritocracia de alta de oposición. Lo vamos a destruir muy fácilmente. Si yo vivo en un pueblo donde literalmente hoy día en statu quo vemos narrativas de los países más desarrollados de este es el pueblerino, este no se entera absolutamente nada, ya solamente con esto podríamos probar que la meritocracia literalmente no funciona. Pero además, podría no tener
academias. Podría haber estudiado en un colegio privado donde la cantidad de niños que hay por aula es muchísimo menor y por lo tanto tengo mayor atención del docente que tengo. Tengo unos mejores docentes porque literalmente les pagan más y se están reubicando en los mejores puestos posibles en la educación. Y aparte, tengo un alcance del Estado que puede no ser simétrico en todos los sitios. ¿Dónde estaré mejor? En un lado de la casa donde tengo un sistema en el cual todas las personas tienen habilidades innatas que pueden mejorar paulatinamente, pero que de base tienen un nivel, o en un lado donde la infraestructura es totalmente carente. Nota panel que ambos enfoques de oposiciones dependen exclusivamente de que uno no tenga autopercepción para saber qué es lo que realmente me importa y qué yo quiero hacer. Si yo veo a mis referentes o a mis padres que son personas que son médicos, por ejemplo, yo puedo decir, yo quiero ser como ellos, no necesito tener un plan escolar totalmente métrico para que ellos digan, oh sí, me quiero dedicar a la medicina. Creo que literalmente hay mecanismos alternativos para esto, pero también depende de que haya una infraestructura igualitaria en todo el territorio. Nota panel que Alta de Oposición ya reconoce que todas las personas tienen habilidades. Literalmente nos ha concedido el caso, porque precisamente como todos tenemos habilidades para ello, lo único que tenemos que hacer es enfocar el sistema en esas habilidades. Si todas las personas tienen un nivel basal, tenemos un acceso igualitario. Lo que pasa en el mundo de oposición es que esto no sucede. Panel, las privadas me la pelan, van a hacer lo que les salga de las narices siempre y van a estar los más privilegiados ahí. Necesitamos que las personas que están en pueblos, en poblaciones extremadamente poco pobladas o que no tienen recursos puedan acceder de forma igualitaria porque ese es su ascensor social. Es la única capacidad de poder llevar a lo mejor un salario muchísimo mejor decente cuando ha llegado a una etapa escolar. Mira, si la gente fracasa sistemáticamente porque repite el curso 1500 veces, por lo menos ha entrado a la universidad. Dígame en oposiciones qué análisis prueba de forma irrefutable que van a acceder a la universidad. Ninguno, porque dependen absolutamente de que el conocimiento se pueda absorber en absolutamente todas las casuísticas y que haya infraestructura. Ya he probado que no hay ninguna de las dos cosas, el encuadre de ambas oposiciones está totalmente fuera. ¿Qué hemos hecho en este turno? Hemos probado por qué en ambas métricas de accesibilidad y adaptabilidad en el futuro, que es la comparativa base de este debate, quedamos extremadamente por encima de nuestra alta porque respondemos de forma más eficaz y atingimos las cargas de la prueba que impone alta de oposición. Y finalmente dejamos fuera de debate a baja de oposición, gana innegociablemente baja de gobierno. Muchísimas gracias por ese discurso. Ahora invitamos a Fernanda de baja oposición para que cierre este debate. A tu la palabra, Gil. Hola, por favor, ¿me pueden confirmar si se me escucha? Sí, se escucha perfecto. Ya, dame un segundo mientras pongo el cronómetro y justo ya un toque. Estoy entrando. Bueno, primero gracias Tony por venir después de 2 años estoy debatiendo un torneo, curiosito, está volviendo cero debate interactiva. Y ya, ahora sí, eso es todo. A ver, ¿dónde está? Se me movió el reloj, denme un segundo, por favor. Ya listo, ya lo encontré, genial. Entonces empiezo en 3, 2, 1. Bueno, panel, lo que vamos a hacer en este látigo es voy a dividir en cámaras lo que ha sucedido en el debate, te voy a explicar a través de ponderaciones cómo es que nos sobreponemos, cómo vamos, y esto va a ir ahondado a refutaciones que voy a hacer a cada uno de los casos presentados. Vamos a empezar en orden, empecemos con alta de gobierno. Ok, estoy con alta de gobierno. Alta de gobierno viene con un caso haciéndonos una explicación acerca de cómo es que lo más importante es como, uno, cómo se va a ver en el colegio y cómo eso va a hacer la llegada a la universidad. Creo que ya Tony en su extensión explicaba por qué eso realmente no es lo más importante y no hubieron argumentos claros para entender de por qué lo más importante era lo que sucedía en el colegio previamente, pero incluso aunque eso pasara, hacen una explicación acerca de cómo en nuestro mundo, en teoría, solo es memorizar y eso no está bien porque las habilidades sociales te van a dar más alternativas. Uno, aprender conocimientos académicos no es solo memorizar, o sea, estamos hablando de carreras como puede ser ingeniería, derecho, diferentes cosas que requieren habilidades distintas académicamente hablando, entonces no necesariamente es como que, ok, todos van a tener que memorizar y aprenderse el conocimiento académico, y ahora eso va como una refutación en general a ambos gobiernos nos critican y nos dicen cómo van a acceder a la información, al menos en nuestro mundo hay criterios claros de evaluación para llegar, y si lo que les interesa a gobierno es las universidades públicas, perfecto, en nuestro mundo es mucho más claro qué tengo que estudiar para prepararme en las diversas carreras que tengo, qué conocimientos necesito acceder, y los criterios de evaluación son objetivamente mucho más claros que en el mundo de gobierno. Si lo que le interesa es cómo vamos a acceder a esa información, es cierto, no podemos reconocer en ninguno de los dos lados de la casa que de la nada todo el mundo va a entrar a la universidad, es completamente cierto, pero que sí que podemos hacer es asegurarnos de que las personas tengan la mayor cantidad de información para saber a qué cosas deben estudiar, qué cosas deben priorizar y qué cosas se les van a evaluar sin necesidad de sesgos personales.
Y eso va con alta de gobierno. Alta de gobierno también menciona cómo va a haber desigualdad y cómo vayan a funcionar todo este cosa. Punto 1, o sea, por ejemplo, con las personas tímidas, si voy a enfocarme exclusivamente en las habilidades blandas, no voy a tener las personas que necesariamente no tienen con estas habilidades, porque incluso baja de gobierno me lo concede. Con eso naces o no naces. Si no naces con eso, te vas a ver altamente perjudicado, porque efectivamente hay muchas de estas cosas que no se pueden aprender, que no tienes dónde aprenderlas y no tienes dónde mejorar. Y si bien es cierto, reconocemos que no todas las academias universitarias son baratas o lo que sea, sí que existen muchas más academias, porque este es el status quo y creo que esto es importante de mencionar. Ya en el status quo existen academias, formas de preparación en donde hagan que sea mucho más accesible para las personas educarse y estudiar y hacer todo eso, y eso es exclusivo de nuestro mundo, porque ya existe, porque no tengo que hacer un modelo y un cambio, y para acabar con alta de gobierno, y se los hago notar en un POI, ¿de qué forma va a funcionar este modelo? ¿De qué forma de la nada la universidad se va a adaptar a todos estos cambios? No hay explicaciones de cómo va a pasar, simplemente dicen no van a hacer, porque bueno, es probable que pase. ¿Cómo? ¿Cuánto va a costar? El coste va a ser muy grande, va a ser muy alto, y va a ser muy difícil porque en todo el proceso las personas que están entre el medio se van a ver brutalmente afectadas. ¿Por qué me interesan las personas que están entre el medio que están ahora? Porque esas personas que están estudiando ahora, que van a entrar ahorita, van a ser el futuro laboral. Y si es que no son personas que puedan adaptarse, porque estoy en una mezcla de dos sistemas que no sé cómo se va a resolver, porque alta de gobierno simplemente decidió no decirme cómo iba a pasar, se van a ver brutalmente afectadas en el mercado laboral y en el futuro en general. Ahora, vamos con alta de oposición y cómo es que nos diferenciamos. Alta de oposición mencionan básicamente como, ok, las habilidades blandas ya existen en el día a día, ya no es como que estamos en el siglo XIX en donde las personas ya no priorizan esas cosas, y sí, es cierto, lo compramos, pero y esto es lo que nos va a diferenciar, y eso es algo que Tony hace muy claro en su extensión, es que nosotros no solamente te decimos que las habilidades blandas, o que priorizar las habilidades blandas no solamente no es urgente, sino que inherentemente es malo. ¿Por qué? 3 motivos para creer aquí. Primero, sesgos. O sea, no hay explicaciones en ninguno de los gobiernos para entender cómo por qué necesariamente estos criterios van a ser buenos, van a ser funcionales, o de qué forma van a funcionar, o qué profesionales, por ejemplo, van a evaluar todas estas líneas. A diferencia de un examen de admisión que ya existe, y si baja el gobierno quiere que nos enfoquemos tanto en las nacionales, perfecto. En las nacionales ya tenemos sistemas funcionales de pruebas y preguntas de cosas que sí o sí van a venir, que van a permitir que los estudiantes estén preparados para entrar a la universidad, cosa que no sucede en el mundo de alta oposición. Alta oposición también me menciona como, ok, ya existen habilidades blandas, nosotros probamos cómo es que el daño de no priorizar el tema tradicional es mucho más fuerte. Esto es algo que sale exclusivamente en el discurso de Tony. Y si bien hay intuiciones ya de alta oposición de por qué esto no va a ser justo, Tony ya te explica por qué es aún más injusto para las personas el no priorizar este sistema. Y acaba, y ya voy a conectar con baja de gobierno sobre cómo mencionó el tema, y en el mundo de gobierno hay una reproducción de privilegios sociales y educativos más fuertes. No vamos a negar que efectivamente en nuestro mundo también existe todo un tema de privilegios y existe y es simétrico, pero en su mundo es aún peor, porque si hay un sistema basado en habilidades que supuestamente en teoría parece más inclusivo o facilita más cosas, tiende a reproducir más privilegios sociales. Los estudiantes que provienen de estos entornos privilegiados van a tener más acceso a recursos que les permitan a la larga como mejorar aunque sea un poco en estas habilidades desde edad tempranas en el caso de que puedan hacerlo. Ok, la creatividad, las habilidades interpersonales que son cultivadas a través de actividades extracurriculares. Baja el gobierno no me explica por qué de la nada esto va a cambiar o por qué va a ser como una prioridad. Y los estudiantes de familia de bajos ingresos que tanto le interesaban a baja de gobierno se van a ver peor porque no van a tener el mismo acceso a estos recursos. No hay explicaciones de por qué de nada los colegios o la universidad van a cambiar de la noche a la mañana y todo el mundo va a estar adaptado y todo va a ser súper funcional. Y respecto al punto de que nos quieran dejar fuera de debate porque nosotros no probamos acerca de cómo se va a acceder a esta información, a estudiar, sí lo hacemos y Tony lo hace claramente en su extensión. Tony explica cómo es que a través del sistema tradicional ya tenemos los criterios claros de lo que yo necesito estudiar, de lo que yo necesito priorizar y de lo que yo necesito enfocarme en mejorar y en tener las alternativas para acceder. Reconocemos que las academias no necesariamente son más baratas, pero les aseguro que son mucho más baratas que clases de liderazgo que hasta ahora, como no son el status quo, no son accesibles para todo el mundo. O sea, lo que está sugiriendo el gobierno en general es cambiar todo un sistema que ha existido por décadas y adaptarse a esta nueva situación. Los sesgos de por sí ya existen. Entonces, para terminar y hacer esto muy claro, Clash, accesibilidad, nosotros ganamos, explicamos porque las personas ya saben cómo acceder y a qué prepararse y a qué estudiar. 2, el wash, el tema de los privilegios es washable, pero incluso en su lado es tan peor porque el status quo ya da herramientas a las personas para acceder a estas universidades, y si lo único que les importa son las universidades nacionales, perfecto, ese clash también lo ganamos por lo que ya expliqué. Y respecto a la línea como de que baja de gobierno, para terminar, me mencionaba como que, ok, pero vas a elegir las cosas en las que inherentemente seas bueno. ¿Cómo sabes en qué cosas vas a ser bueno si no hay criterios objetivos que evaluar? O sea, puedes decir, ok, yo tengo tendencia a tener un razonamiento lógico, pero si no sabes si le sabes hacer bien matemáticas, ¿cómo
poder elegir realmente lo que eres bueno. Tienes que tener conocimientos específicos, saber qué son esos conocimientos específicos que debes prepararte. Y para aclarar que algo que ya también Tony dijo, pero quiero dejar muy claro, o sea, obviamente si yo estoy postulando ingeniería, más va a pesar el número de matemática que el número de letras o el número de historia. No es como que acá vamos a decir, ok, todos tienen que aprender absolutamente todo por igual y friéguense y vivan con lo que hay. No, obviamente también hay escalas de lo que es más importante y lo que es más urgente, pero finalmente en nuestros criterios son mucho más objetivos, son mucho menos desiguales, hay muchos menos sesgos personales, las personas saben de qué forma prepararse, qué hacer y qué necesitan para mejorar en el sistema, y esto va a hacer que puedan acceder a más universidades y puedan tener mejor oportunidad de vida en el futuro. Por esto, todo eso, muy orgullosa de oponer. Muchísimas gracias por ese discurso y con eso damos fin al debate y vamos a pasar a deliberar.